Esta campaña electoral nos está dejando una serie de perlas dignas del análisis, ¿no? En uno y en otro sentido, tanto desde el correísmo cuanto desde el oficialismo. Pero son errores, son imprecisiones, no hay concreciones, balazos al pie en uno y en otro sentido. Creo que bien vale la pena, como siempre planteo a audiencia, les planteo a ustedes, respetuosamente, como siempre, hacer un legítimo ejercicio de mirada crítica, ¿no? A lo que está pasando con las candidaturas, tanto con el candidato presidente cuanto con la candidatura del correísmo. Nos pueden dorar la píldora, nos pueden generar un montón de explicaciones técnicas, nos pueden decir, bueno, Correa y Patiño estuvieron hablando en un medio internacional sobre los BRICS y en un contexto internacional sobre el dólar, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Pero era oportuno hacerlo ahora, cuando acá en el Ecuador, por culpa de ellos mismos, por culpa de desatinos en declaraciones generadas por ellos mismos, se ha colocado en el imaginario de que si llegan al poder quieren desdolarizar la economía. ¿No les parece que lo mejor es hacer mutis camino al foro? Yo he llegado a la conclusión luego de ver el video de ayer, que se viralizó, de que no quiere ganar las elecciones. O sea, no me lo explico. En la campaña pasada el señor Arauz habló de los ecuadólares. En esta campaña, la asambleísta Cabezas comete un desatino en una entrevista tipo panel en el Coavisa, hablando de la dolarización a la ecuatoriana. Y ayer se difunde un video de esta conversación entre Rafael Correa y Ricardo Patiño, hablando de la situación del dólar a nivel internacional, criticando una suerte de nivel de desconfianza por la pérdida de valor que va a tener el dólar supuestamente en el futuro. Citando estudios internacionales, citando a Jeffrey Sachs, citando a especialistas en la materia, capaz que tienen la razón. Yo no me voy a meter a discutir la parte técnica, que ellos seguramente la conocen con muchísima más profundidad que el común de los ciudadanos y ciudadanas. Pero era pertinente hacerlo ahora, cuando se sigue discutiendo acá en el Ecuador el presente y futuro de la dolarización, discusión generada por declaraciones desatinadas de ellos mismos. Vamos a escuchar un extracto, el extracto que se viralizó durante el día de ayer de esta declaración de Ricardo Patiño. Póngale, por favor. Eso decía Jeffrey Sachs, que es un elemento nuevo, que está recién viéndose en los últimos 2 años, esta nueva situación, que va a hacer, dice él, que mucha gente va a deshacerse de sus reservas en dólares y la va a poner en una canasta de monedas o la va a poner en otra moneda que le pueda tener confianza, pero los Estados Unidos, por el abuso, es decir, el exceso del abuso, que suena muy feo, pero el abuso que han tenido de haberse apropiado, haberse robado valores, riqueza de otros países, el nivel de desconfianza del dólar es tan alto que en los próximos, digamos, décadas, ellos van a perder mucho eso. Bueno, amigas y amigos, un diálogo muy interesante con Ricardo Patiño. En este diálogo que tiene el expresidente Correa en un medio internacional con Ricardo Patiño. Capaz que tienen razón en la parte técnica, en la visión internacional sobre lo que está pasando con el movimiento de la economía. Pero yo les pregunto a ustedes, a ver, desapasionemos el debate, audiencia. ¿Ustedes creen que esa explicación va a entender el común de la gente, que no maneja los temas económicos? Por favor. Cuando en el país estás discutiendo y tienen señalamientos, varios de esos señalamientos infundados ciertamente, y otros provocados por declaraciones desatinadas de ellos, tienes señalamientos sobre el futuro de la dolarización, y te mandas esta referencia en un medio internacional. ¿Para qué? Terminan haciéndole daño a la candidata. Porque como yo decía ayer en mi cuenta de ex, pueden adornarnos con un montón de explicaciones técnicas que el común de la gente no les va a entender. Comprendan. ¿Cómo hacen esta declaración que se difunde a 1 semana y media de la segunda vuelta electoral? Alimentando el morbo
sobre esta supuesta intención de que si llegan al poder van a desdolarizar la economía. Entiendan eso. Y este tipo de declaraciones, tanto la de Paola Cabezas, en su momento la de Andrés Arauz o esta de Ricardo Patiño, ha causado un malestar a la interna Revolución Ciudadana, que algunos lo han expresado públicamente. Y aquí la pregunta es, ¿en serio? Parece que no quieren ganar las elecciones. Están otra vez en segunda vuelta, como lo estuvieron en 2021, en 2023 y ahora en 2025. Otra vez están en segunda vuelta. Tercera elección consecutiva que como Revolución Ciudadana están en segunda vuelta. Y tercera elección consecutiva en la que sigue apareciendo el fantasma de la desdolarización de la economía. Y aunque en este caso la candidata presidencial vaya por los medios de comunicación a insistir que van a fortalecer la dolarización, que no sé qué, que aparezca el candidato a la vicepresidencia con el mismo discurso de que van a fortalecer la dolarización, este tipo de declaraciones no le hacen ningún favor a la candidatura presidencial de Revolución Ciudadana. Es un balazo al pie. Solitos. Entonces, claro, se alimenta el morbo y implícitamente otorgan herramientas y argumentos a sus detractores para señalar, ahí está, esa es la evidencia. Como hacen esa comparación con lo que está pasando a nivel planetario, esa es la evidencia de que quieren desdolarizar la economía. Todo apunta a que no quieren ganar las elecciones. O sea, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está el sentido común? Entonces no le han hecho ningún favor a la candidata con esa declaración. El daño para mí ya está hecho, como el daño estuvo hecho cuando hizo la declaración, que había que escucharla completa, pero el daño ya se hizo, de Paola Cabezas, en su participación junto a Gisela Garzón en el programa de Carlos Rojas en el Cuavis. Eso por un lado. Por otro lado tenemos al candidato presidente. Candidato presidente que ayer mejor dicho, reconoció en Radio Sucesos, en entrevista con Milton Pérez y con Verónica Larrea, que ya está en campaña electoral, ya está en campaña hasta las 23 horas con 59 minutos del jueves 10 de abril. ¿Quién está encargado del poder al día de hoy? Porque no hay un decreto ejecutivo a través del cual alguien está encargado del poder. Ojo que el presidente ya no puede encargar el poder a la vicepresidenta para hacer campaña por horitas o por días, porque la Corte Constitucional en la última semana de la primera vuelta le echó abajo los decretos ejecutivos previos. Lo que correspondiera a la licencia. El presidente no va a pedir licencia. Le ha comunicado al CNE en un tema completamente antijurídico, irregular, antinatural. Le ha enviado una comunicación al CNE diciendo, vean, yo me voy a dedicar a la campaña hasta el 10 de abril. ¿Quién gobierna? ¿Quién va a emitir decretos ejecutivos hasta el 10 de abril? Si hay algún tipo de emergencia, ¿qué va a pasar? Y son situaciones que tenemos que discutir. Y el silencio de las instituciones es, de verdad, muy cuestionable. ¿Cómo se la sacan el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la propia Corte Constitucional, que a través de esa sentencia de febrero pasado fue una sentencia incompleta donde no abordó el tema de fondo, la situación de fondo de la obligación presidencial de pedir licencia? Está en campaña el presidente. Entonces el candidato Daniel Noboa ayer estuvo en Radio Sucesos. Y finalmente se demoraron 3 días para explicar la naturaleza de la reunión con Donald Trump. Y esto dijo el presidente. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo el presidente a Milton Pérez y a Verónica Larrea. Póngale, por favor. Positiva para el país, dice usted. ¿Qué consiguió? Pero no es que se consiguió. O sea, no todo es transaccional, no toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios, entiende los esfuerzos que hemos hecho como país, al mismo tiempo los programas y los beneficios que tenemos para nuestros migrantes que regresan, como por ejemplo 3 meses con un salario básico, capacitación, becas, ayudarlos a tecnificarse también para que puedan tener también prioridad en ciertos programas de empleo del Estado. De que se habló también, me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela. Le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura,
antiterrorismo y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Nada más fue una opinión mía de que me parecía bien eso. El resto pues, fue una discusión, digamos, amena. Estaba ahí Bobby Kennedy, que lo conozco, que es secretario de Salud. También en Mar-a-Lago estaba John Paulson, que es asesor en lo económico de Trump. Personas que conozco y que conozco desde que era niño. Y conmigo fue una reunión positiva. Ven positivo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Le sorprendió nuestras cifras de inflación, por ejemplo, que lo que va del año es 0,3%, y el año pasado 1,7%, con récord de precios de commodities. Eso le pareció bastante positivo. Le pareció positivo que estemos luchando también contra el narcoterrorismo, que estemos luchando contra el narcotráfico, la narcopolítica, y también la influencia de parte de Venezuela en el Ecuador y en la política ecuatoriana. A ver, yo pregunto, presidente, hemos escuchado 2 minutos de la declaración del presidente en entrevista con Milton Pérez y Verónica Larrea ayer. ¿Por qué se demoraron 3 días para hacer esta explicación? Primera cosa, no hay un comunicado oficial de la Presidencia de la República. No lo hubo. No hay un comunicado oficial de la Cancillería. El único testimonio gráfico es la famosa fotografía que se viralizó el pasado sábado en la tarde-noche, donde aparece Lavinia Balbonesi, Donald Trump y Daniel Noboa. No hay más fotografías, no hay una fotografía, al menos no se ha difundido, una fotografía de una reunión con el equipo, Donald Trump con su equipo, con los personajes que, dice el presidente, estuvieron allí presentes, y los miembros de la delegación ecuatoriana que, según un decreto ejecutivo, fueron actividades oficiales. Aunque han dicho que fue una visita no oficial. Hay una clara contradicción. Actividades oficiales, dice el decreto, para una visita no oficial. Que alguien me lo explique porque no lo entiendo. 3 días para eso. Para revelar algunos detalles. Y no se profundiza en algo que lo conversamos con ustedes el día lunes en este espacio y que tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en apoyo al Estado ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado. Que, como digo, suena bonito, ¿no? Apoyo internacional para enfrentar el crimen organizado. Pero ese apoyo internacional tiene que estar de la mano con la transparencia y también en cumplimiento de lo que dice la Constitución. El tema de la transparencia, ustedes me han escuchado hablar en reiteradas ocasiones sobre la naturaleza de la transparencia. Se necesita que se transparenten las cosas para despejar las dudas. Pero hay declaraciones aisladas del presidente que se demora 3 días. Como digo, durante los 3 días precedentes, silencio, mutis camino al foro. Recién, Daniel Noboa ayer hace una explicación de lo que, según él, se habló con el presidente de los Estados Unidos. Ha dicho que no todo es transaccional, lo que quiere decir que luego de esta conversación, porque yo entiendo que fue una conversación, no se logró acuerdos, digamos, concretos o compromisos concretos. Terminó siendo una conversación, de acuerdo a lo que dijo el propio presidente de la República. Pero no nos cuentan más y no nos dan detalles sobre esa revelación de CNN en el último fin de semana, de que en Manta están construyendo instalaciones militares para albergar a tropas estadounidenses. Recién ayer el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en una entrevista con Gonzalo Ruiz Álvarez en TC Televisión, se refirió al tema, pero no profundiza mucho. Escuchemos lo que dijo el ministro. Póngale, por favor. En el caso concreto del reportaje de CNN se hablaba de una base en el mismo puerto de Manta, incluso con una nueva construcción. Esto sería como un soporte a esta idea de completar la cooperación y el apoyo mutuo, ¿no? Así es, tenemos acuerdos que vienen en marcha. Dentro de esto hay diferentes infraestructuras. Tenemos un acuerdo muy importante con Estados Unidos en el cual vamos haciendo de lado y lado inversiones, y dentro de eso existen varias instalaciones, no solamente lo que salió en el reportaje de CNN.
Ujú. Perfecto. Hay una idea del señor presidente de la República de una reforma constitucional para ampliar la posibilidad de la operación de bases extranjeras en el Ecuador. Esto va a seguir adelante. Esa es la política de Estado que se quiere trazar. Por supuesto que sí, no tenemos por qué rechazar la ayuda. La ayuda lo que va a hacer es que logremos los objetivos que nos hemos planteado de una forma más rápida. Le puedo comentar también sobre la visita que tuvimos no hace mucho tiempo atrás del señor Eric Prince. Y le puedo comentar que un grupo de ellos está en estos días llegando ya al país. Vamos a empezar en las primeras sesiones de trabajo con ellos. Hasta aquí estamos hablando de asesorías, de capacitaciones, pero no necesariamente se va a limitar a estos dos temas la presencia de ellos acá. Es la información que al momento puedo compartir. Me imagino que es lo que puede compartir porque habrá temas sujetos a reserva. Pero vuelvo a plantear interrogante el día lunes. Estás construyendo, porque lo reconoce el ministro, instalaciones en Manta para que sean ocupadas por tropas o por militares de otro país. ¿Y qué pasa con el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares en territorio ecuatoriano? Porque la reforma parcial a la Constitución que presentó el presidente está siendo tramitada por la Asamblea y esta Asamblea no va a alcanzar a aprobarla. Y la próxima Asamblea, con seguridad, va a ser muy complicado que la apruebe por la configuración que va a tener esa legislatura, que también hemos conversado en varias ocasiones con ustedes. No nos pueden dar información a cuentagotas o solamente repetir lugares comunes para tratar de ganar el aplauso tribunero y decir, oye, ok, está llegando cooperación internacional, nos van a ayudar los militares de los Estados Unidos a combatir a los narcos, a combatir a los grupos de delincuencia organizada. Que puede sonar maravilloso en teoría, pero en la práctica, ¿cuál es el alcance de esa participación? A mí me van a escuchar siempre cuestionar la ausencia de transparencia y de que no se revelen los detalles de las decisiones de política pública que puede tomar el Estado ecuatoriano. Y no basta con esa declaración del ministro. No basta. Entonces son cosas que uno no termina de entender. Yo pregunto si de esto hablaron en la reunión o en la conversación que mantuvo el candidato a presidente, Daniel Noboa-Sin, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Que a mí me quedó claro que no fue una reunión formal. O sea, si no generas un comunicado, si no hay fotografías, si supuestamente Trump le ha dicho que no revele detalles, no fue una reunión formal. Fue una reunión informal. ¿No fue una visita oficial? No, no fue una visita oficial. ¿Cómo generas un decreto ejecutivo donde hablas de comitiva oficial que acompaña al presidente de la República? Esas cosas no las entiendo. Pero esto también nos deja la campaña. ¿Ah? Los unos y los otros. ¿Pero qué más nos deja la campaña? Esta campaña debe ser una de las más horrendas de los últimos tiempos, en cuanto a la desinformación, en cuanto a la viralización de noticias falsas, en cuanto a la utilización perversa de la inteligencia artificial. ¡Qué miedo lo que hacen con la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo inclusive gente de no creer, como siempre digo, viraliza noticias falsas. Por eso, otra vez más, cuñita para mis panas de Lupa Media. Sigan a Lupa Media. Sigan a las cuentas que hacen verificación permanentemente. Lupa Media es una de ellas. Otra cuenta es Ecuador Chequea, por ejemplo. Porque esas cuentas, esos esfuerzos comunicacionales, ayudan a desmentir o a confirmar determinadas publicaciones que se viralizan a nivel de medios de comunicación digitales fundamentalmente. Entonces empecemos, ¿no? Póngame la primera, por favor. Esta fue de hace 2 días. Hubo una entrevista que concede Luisa González a Radio La Voz del Tomebamba, en Cuenca. Entonces, por ahí en alguna cuenta de estas que se utilizan para viralizar noticias falsas, publicaron de que supuestamente la señora González había despreciado a la sierra y había propuesto trasladar la presidencia de la República a la costa. Y eso se viralizó y tuvo no sé cuántos likes y no sé cuántos retweets y cosas. Gracias, tenía una música acá. La foto viral, dice Lupa Media, fue tomada en enero del 2025 durante una entrevista en Cuenca. Y una periodista de Radio La Voz de Tomebamba se dio el trabajo de salir a desmentir que Luisa González
había hecho esta referencia en entrevista con ese medio de comunicación. Falso. Póngame la siguiente. Como también fue falso el documento que viralizaron algunos, insisto, gente de no creer, ¿no? No son trolls, ni mucho menos, ni bots, no, es gente de carne y hueso. Gente que hace opinión pública, gente que está dedicada a la política, incluso a la academia. Hay un supuesto desmentido de la Casa Blanca sobre la reunión de Noboa con Trump. Entonces, Lupa Media dice, no existe registro de que la Casa Blanca se haya pronunciado sobre el encuentro entre Daniel Noboa y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, el 29 de marzo. El comunicado que circula descalificando la reunión es falso. No hay pronunciamiento oficial hasta el momento, cuando se publicó esto. Lupa Media se ha contactado directamente con la Casa Blanca para obtener más información. No es real ese comunicado. Otro caso de información falsa difundida y que se viraliza. Y como digo, la comparte gente de no creer. Por eso yo me tomo estos minutos para hablar con ustedes de esto. Póngame la siguiente. Este es otro. Utilizan la inteligencia artificial, que debería ser una herramienta poderosa, ¿no? En el ámbito de la comunicación, en el ámbito académico, para afirmar que Luisa González, en una entrevista en Teleamazonas, dijo que implementará un régimen como el de Venezuela si llega al poder. Y esto se compartió en las redes y en los chats de WhatsApp, y le llegó el video a la tía, que la tía le mandó a la sobrina, y la sobrina le mandó a los primos, y luego en los grupos de la familia, y después en los grupos de los amigos, y así se viralizan las noticias falsas, sin contraste alguno. Y hasta periodistas. Esto es lo que, les juro que yo me muero de las iras con eso. O sea, yo no comprendo cómo periodistas viralizan videos sin confirmar su autenticidad. Esto es falso. Video que circuló en TikTok y WhatsApp manipulado mediante inteligencia artificial. Porque Luisa González no dijo eso. Póngame una más. Tenemos acá una más. De todo como en boutique. Hoy hemos venido armaditos para desmentirles a los unos y a los otros. De actores políticos que tienen un nivel de incidencia, pero tremendo en este país, publiquen sin ningún tipo de contraste que la DEA, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, había metido un informe vinculando a Noboa Trading con el narcotráfico, de no creer. ¿Cómo publica semejante cosa sin contrastar? Bueno, Lupa acá nos dice que la DEA no ha emitido ningún informe vinculando a Noboa Trading con el narcotráfico. La agencia antidrogas estadounidense confirmó a Lupa Media que el documento viral es una falsificación. El número del registro usado corresponde a un informe sobre Wisconsin de 2024. Esta verificación, lo publican como disclaimer, no hace afirmaciones ni negaciones sobre la existencia de delitos relacionados con Noboa Trading, porque alguna gente ya va a decir que estoy defendiendo a Noboa al decir eso. Otra gente dice, así, sueltos de huesos, que Noboa es narcotraficante. O sea, es impresionante la ligereza con la que se habla acá. Dice, esa verificación no hace afirmaciones ni negaciones sobre la existencia de delitos relacionados con Noboa Trading o la familia Noboa. El rol del fact-checking es esclarecer la información y corregir desinformaciones. En este caso, nuestro análisis, dice Lupa, se centra únicamente en señalar que el supuesto informe de la DEA es falso. La determinación sobre posibles actividades ilícitas corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes. Esto, por ejemplo, gracias. Esto también tuvo un añadido de Caro Basante al explicar la naturaleza de esta publicación. Caro es la cabeza de Lupa Media, ¿no? Por acá tengo el dato. Repitan conmigo, decía Caro. Si no estoy seguro de que un contenido es real, no lo comparto, aunque diga lo que quiero creer, aunque diga lo que me conviene. La web que difunde el supuesto documento desclasificado de la DEA fue señalada como página desinformadora en primera vuelta. Esto también lo registraron los miembros de las misiones de observación internacional. Todos los informes de la DEA se presentan además en inglés, lo que se difunde en español, ¿no? Y entiendo que hasta el expresidente Rafael Correa difundió esto, porque Caro dice, vayan, revisen y díganle al Machi que no difunda desinformación, por favor, o que nos confirme si su fuente es verídica y no se basa solo en noticias del Ecuador. ¿Cuánto daño le hace esto a la democracia, a la comunicación
y a la transparencia en el contexto de una campaña electoral. No compremos humo ni vendamos humo. Y yo les planteo sentido crítico siempre. Aunque lo que se publique, suscribe lo que dice Caro Basante. Mucha gente le da credibilidad y aplaude y le da como cierto algo que se publica porque va de la mano con su sesgo y con su forma de pensar. Sin contrastar, sin verificar, sin ver si es real. Simplemente porque lo publica la persona con la cual yo compagino, de la cual soy partidario, y porque lo que publica favorece mi pensamiento. No, no es así. Y si como sociedad no tenemos sentido crítico, esto que está pasando en esta campaña horrorosa y asquerosa se va a seguir replicando. Si no tenemos ese sentido crítico. En una campaña en la que además, no solamente esta, las últimas campañas, se las utilizan a conveniencia, ¿no? Se establecen sanciones, o no se establecen sanciones, o se establecen denuncias, o no se establecen denuncias, dependiendo del personaje. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pavel Muñoz? A Pavel Muñoz lo sancionaron. Aquí hubo un par de personas que pretendieron que el Tribunal Contencioso Electoral suspenda los derechos de participación del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por haber aparecido en un video con Luisa González en el contexto de la campaña electoral del año pasado. Entonces el argumento, que yo lo dije en su momento en este espacio, y me ratifico. La política no está integrada por ángeles y arcángeles. Un presidente de la República, un alcalde, un prefecto, un concejal, un asambleísta, por el hecho de ocupar encargo, no significa que se divorcie de su organización política. Por supuesto, lo que tiene que regular la norma es el uso de los recursos públicos para actividades particulares o partidistas. Pero acá nos fuimos al extremo. Entonces aquí se asume que un alcalde, un prefecto, un concejal, un presidente, un asambleísta, un miembro de junta parroquial, cuando ocupa funciones, tiene que divorciarse del ejercicio de la actividad política. O sea, nos fuimos al extremísimo. Pero sancionan a Pavel Muñoz por esto, pero sancionan a otros, ni presentan denuncias con otros. Por ejemplo, nunca presentaron una denuncia contra la prefecta de Esmeralda, Roberta Zambrano, que es además directora provincial del Partido Social Cristiano en Esmeraldas, que ha hecho actividad político-partidista por su organización política en su provincia y que ha aparecido haciendo declaraciones apoyando al candidato presidente de la República. A nadie se le ha ocurrido, ¿no? O más recientemente, ayer Radio La Calle, por ejemplo, en su portal web, viraliza un video. Póngame la captura de pantalla, por favor. Entonces aquí vemos una actividad proselitista de segunda vuelta, donde aparece el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Egner Recalde, acompañando al candidato presidente en una actividad político-partidista, en el contexto de la campaña de la segunda vuelta electoral. Si nos ponemos tan papistas como se pusieron para sancionar a Pavel Muñoz, para denunciar primero y sancionar a Pavel Muñoz, ¿no les parece que aquí estamos hablando de lo mismo? Porque lo tenemos a Egner Recalde ahí. Egner Recalde no es el candidato, es legislador. Es segundo vicepresidente de la Asamblea, ya no tiene licencia. Entonces pregunto si le van a denunciar a Egner Recalde. Pregunto si lo van a denunciar al señor Jorge Chamba. Póngame la siguiente. El señor Chamba, que tanto en la primera vuelta cuanto en la segunda vuelta se ha dedicado a hacer un manejo clientelar de la actividad proselitista, como lo hizo también en su momento la asambleísta de la provincia de Santo Domingo de los Táchiras, Yadira Bayas, que llegó a repartir cocinas de inducción cuando no le corresponde. El señor Chamba hace recorrido, reparte camisetas, está haciendo actividad político-partidista. Lo van a denunciar. Le van a denunciar a Patricia Núñez, asambleísta reelecta de Revolución Ciudadana por Chimborazo. Y cito la fuente, el portal La Historia, que publica que regaló pollos el fin de semana y pidió el voto para Luisa González en Chimborazo. Les van a sancionar. O aquí solamente se denuncia y se sanciona a conveniencia, dependiendo del personaje y dependiendo del momento. Gracias. Todo esto nos está dejando la campaña electoral. Y sobre todo esto, audiencia querida, con el respeto y el cariño, pueden no coincidir con lo que estoy diciendo. Y es legítimo que discrepen con lo que estoy diciendo. Pero convengamos en que debemos como sociedad tener un sentido crítico.
Si antes estuvo mal, hoy está mal. Si antes denunciaste, hoy también denuncia. ¿Ya? Tengamos sentido crítico y no compremos todo el humo que se vende a través de las redes. Revisemos, contrastemos, verifiquemos. Una campaña de terror, una campaña en donde no se profundizan en las propuestas. En serio, este país está metido en una serie de crisis. La inseguridad, la pobreza, el desempleo, la migración, la exclusión social. Y resulta que acá, candidatos, organizaciones políticas, militantes, partidarios están en otra cosa. Y a veces como sociedad estamos contemplando cruzados de brazos. Tengamos sentido crítico. El día de hoy me he permitido compartir este comentario con todos estos insumos para invitarles a ustedes, aunque apoyen a Noboa, apoyen a Luisa González, apoyen a ADN o apoyen a Revolución Ciudadana, tengan sentido crítico. No solamente con los contrarios, sino con los suyos, con aquellos de los cuales son partidarios. Tengamos sentido crítico, sociedad querida. Cierro el comentario, 7:06 de la mañana. Gracias.